Comenzamos y ya le damos la bienvenida a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, con quien vamos a estar conversando también de lo que viene sucediendo en Patás y de las decisiones que está tomando el Ejecutivo para intentar solucionar esta situación tras la muerte de estos trabajadores. Ricardo, gracias por estar aquí el día de hoy. Lo último que hemos conocido de esta situación tiene que ver con la participación, posible participación de policías en esta empresa que había sido subcontratada por otra empresa que a la vez le prestaba también servicios a la mina Poderosa. Entonces estamos hablando de una cadena de responsabilidades que también está involucrando a policías en actividad. Esta situación complejiza aún más el problema en esta zona. Sí, es correcto. Y a mí lo que me sorprende es que esto que fue anunciado por el fiscal superior de la Libertad, yo hubiese esperado una reacción bastante más rápida por parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Esto ha quedado un poco en el aire. O sea, hay ya dos nombres que están obviamente expuestos. Creo que le corresponde a la policía decir es verdad o no es verdad, están activos o no están en actividad. Hay otra información que dice que están en actividad, que inclusive que ubican dónde se encuentran trabajando actualmente, uno en Huanchaco, el otro en otra comisaría. Sea como fuere, es una situación muy preocupante porque estaría dando cuenta de que hay, policías en actividad que están en este tipo de actividades que no son permitidas en su función, ¿no? Partamos por eso, ¿no? Porque de hecho el ex defensor de la policía también, el ex inspector de la policía también señalaba lo mismo, ¿no? Que un policía en actividad tiene que dedicarse de manera exclusiva a su trabajo, 24/7. Eso es correcto. No puede ser, pues, gerente de una empresa de seguridad, menos en una actividad que supuestamente él tiene que controlar, ¿no? El tema de la minería, el tema de la seguridad que se presta a una minera. Bueno, de plano, la única forma que ellos pueden trabajar fuera, digamos, de su unidad policial es a través de un convenio en sus días de franco o de vacaciones. Entonces, eso está reglamentado, está así establecido. Entonces, esto es totalmente irregular. Y también me parece que de alguna forma nos pinta un ángulo preocupante sobre los diversos actores que están involucrados en el escenario de Patás. También hay algunas referencias de miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas involucrados en algunas de las bandas que también operan en Patás. Y sin duda el propio comandante general ha hablado de un sinnúmero de organizaciones criminales a las 24 horas en que encontraron los cuerpos de los trabajadores. Y sí, y en efecto hay también muchas cosas que esclarecer y creo que aquí hay que decirlo, la mina Poderosa anunció en un comunicado que se trataban de trabajadores que operaban con una concesión de Poderosa a través de un contrato y hablaron de una empresa en vías de formalización. Entonces, esto creo que merece aclaraciones por parte de no solamente del sector empresarial, sino también aclaraciones por parte de la Policía Nacional y obviamente creo que eso no ha sido materia de la conferencia de prensa hoy por la tarde. Sí, ha habido una cadena de errores bastante graves y esta situación quizás se pudo prever, ¿no? Porque partimos desde el momento en el que los familiares denunciaban que algo estaba mal, que habían perdido contacto con sus familiares desde hace 10 días. Y la información no llegó a tiempo. ¿Por qué el Premier sale a decir no tenemos ninguna denuncia al respecto? Y después lo siguiente que conocemos es que ya están muertos. Sí, además el Premier salió y ha manifestado que él fue, digamos, mal informado por la empresa minera. La empresa minera ahí a las 24 horas de ocurrido el secuestro saca un comunicado explicando que en efecto se trataban de operaciones en su concesión. Entonces, lo que me extraña es no solamente esta contaminación en la comunicación, sino sobre todo que en la comunicación que no debe haberse contaminado, que no se debe haber roto, es a nivel de las fuerzas policiales, de la comisaría de Patás. Estamos en estado de emergencia, ojo, ¿no? Y se supone que hay un control por parte de la policía que debe estar
a cargo de las operaciones, ahora van a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Tiene más de un año esa zona en estado de emergencia. Por lo tanto, se supone que debe haber una comunicación muy fluida y muy directa. Y además son frecuentes ya los atentados, ¿no? Este no es el primer crimen en un socavón, ¿no? Ahora, esta situación también pone en evidencia que por más formal, entre comillas, que sea una empresa, por más grande que sea una mina, siempre hay como cabos sueltos que terminan llevando por vías de la informalidad y en algunos casos de la ilegalidad. Porque, a ver, la concesión era de Poderosa. Una empresa formal, ¿no? Pero había subcontratado a un minero artesanal en vías de formalización. Uy. Y esta empresa, a su vez, había subcontratado a esta empresa medio rara para R&R, brindarle la ¿no? En seguridad, principio, sí. que estaba vinculada a estos policías en actividad. Así es. O sea, ese es el panorama que tenemos al frente. Entonces creo que tiene que existir algún pronunciamiento, y esto tiene que aclararse en todos los niveles, desde el sector privado, informar cómo así es que contratan también a una empresa, digamos, en vías de formalización. Me suena un poco extraño. Hay que decir que esta práctica que se da en algunas empresas privadas debe ponerse sobre el tapete y discutirse si es la más apropiada o no, sobre todo en estas circunstancias en donde queremos entrar en un proceso distinto para encontrar una solución integral en todo el país con respecto al tema de la minería. O sea, el problema no es Patás exclusivamente, el problema está en todo el país, está en Puno, en Madre de Dios, en Amazonas, en Loreto, en Piura, en Ancash, en Ica, en Arequipa, en todas estas regiones que he mencionado hay enclaves de minería ilegal. Entonces, tenemos un exministro de Energía y Minas que fue censurado justamente por no presentar a tiempo, en principio, una ley que organizara un poco el sector de la minería. Y en principio también se comprometió el Congreso de la República a estudiar una nueva ley que ponga un poco de orden en el sector. Este reinfo debe terminar a fines de junio y no hay ley. Y por lo tanto, lo más probable es que se vuelva a extender por 6 meses más. Y eso es extender el problema por 6 meses más. Entonces, eso es por un lado, o sea, las dificultades que está teniendo el legislativo, y por otra parte el ejecutivo para proponer al legislativo, digamos, aclaremos el panorama, ¿no? Y dividamos exactamente dónde está lo formal, dónde lo informal y con quién puede contratar una empresa formal y de qué manera puede hacerlo. Eso es un tema, pero el otro es todo el circuito de la ilegalidad. Exacto. ¿No? Entonces no podemos solamente perseguir el tema del atentado, lamentable atentado, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con estas contrataciones o subcontrataciones? ¿Qué está ocurriendo con el traslado de ese mineral? ¿Qué ocurre con la logística? ¿Quién financia este tipo de intervenciones? ¿Dónde van esos volquetes? Todo este conjunto de socavones que además operan de manera ilegal. ¿A qué procesadoras van? ¿Quién compra ese oro? O sea, vamos, hay un montón de preguntas que hacer en torno al problema, ¿no? Sí, y vamos a ir por partes. Vamos a ver un informe que ha preparado nuestra compañera Carla Atencio sobre justamente quiénes serían estos policías que, según el Ministerio Público, han sido detectados como los dueños, los gerentes, los que están a la cabeza de esta empresa R&R, que le estaba prestando seguridad a esta concesión y que lamentablemente fueron asesinados a manos de delincuentes. ¿Quién está detrás de la empresa que llevó a 13 hombres al nivel 2520 en el anexo Pueblo Nuevo, en Patás? Un lugar de sangre y oro, donde todo vale con tal de enriquecerse. La empresa primero se negó y ahora reconoce que mi hijo sí trabajó ahí con la R&R. Poderosa mantenía un contrato de explotación con una minera artesanal, la empresa Lipmarsac. Esta, a su vez, subcontrataba a R&R, una empresa informal, para que le brinde seguridad. Según la propia fiscalía, R&R, quizá no formalmente, pero sí materialmente, estaba dirigida por 2 policías en actividad. ¿Y qué hacían 2 efectivos en actividad manejando una empresa que había reclutado a jóvenes sin ofrecerles las mínimas condiciones de trabajo o seguridad? De acuerdo al reglamento de la ley 1213 de empresas de seguridad que recientemente el gobierno ha publicado, queda terminantemente prohibido
cualquier actividad adicional a la función policial, que esta es exclusiva. Pero ¿quiénes son estos dos efectivos? Según información de la Fiscalía, uno es el suboficial de segunda, Franklin Jonathan Pérez Vargas, quien trabaja en la Comisaría Rural de Huanchaco como investigador. El otro es Jean Paul Alexander Bastidas Rodríguez, también suboficial de segunda, asignado a la Unidad de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde de la región La Libertad. Hay mucha actividad de seguridad privada, informal, clandestina. Adoptan ligeramente un nombre de una razón social, pero esta razón social no tiene respaldo legal, no están en los registros públicos, no tienen autorización de SUCAMEC, pero tienen un logo y con eso es suficiente. Pero eso es lo que está en el mundo informal. Fuimos a preguntar por estos efectivos en sus unidades de trabajo, pero no tuvimos respuesta. También solicitamos una entrevista a la Dirección de Comunicaciones e Imagen de la Policía Nacional del Perú sobre este caso, pero no tuvimos resultados. Esta revelación es trascendental, pues pone en evidencia la posible participación de efectivos policiales en actividades mineras ilegales. Por supuesto que es gravísimo. Obviamente en la policía también hay serios problemas, ¿no?, que tenemos que atacar. Pero Lipmar SAC, que es la empresa que hizo contrato con Poderosa, sí tiene una dirección fiscal en Trujillo. Nosotros llegamos hasta allí sin resultados. También tiene un representante legal, Nicolás Cueva Rojas. Este minero artesanal con reinfo vigente fue denunciado por atacar a una familia que previamente lo había denunciado por usurpación de terrenos en Patás. También presenta otras denuncias policiales por presuntos delitos como robo agravado. Sí llama la atención que un acta de constatación policial del 30 de abril de la búsqueda de los secuestrados lo señale también como dueño de la empresa de seguridad R&R. Luego de días de hallarse los cuerpos, la empresa Lipmar SAC de Cueva Rojas condenó el ataque e indicó que asumirían en su integridad todos los costos vinculados al traslado, velorio y sepelio de los trabajadores. Pero ¿cuántas veces más van a repetirse los casos? Nosotros el año pasado, en el mes de febrero o marzo, le dijimos que la única forma de controlar era que en Patás debería haber una base militar, tipo BRAE, y no nos escucharon. O sea, tiene que haber pasado los 13 muertos para que recién haya tomado la decisión. La Libertad lidera la producción de oro en Perú y solo en enero y febrero contribuyó con el 30% de la producción total de este preciado metal a nivel nacional. Patás es una de las regiones con mayor aporte y para lograrlo se está llevando decenas de vidas. Vamos a pensar bien, ¿no? Ricardo, vamos a pensar que esta empresa R&R efectivamente es una empresa de seguridad formal, pero para poder trabajar tiene que cumplir una serie de requisitos. Si efectivamente estos dos policías formaban parte de su directorio, ya de plano no están cumpliendo, ¿no? No. Pero lo que hemos visto también a lo largo del tiempo es que lo que está sucediendo en La Libertad es que hay muchas de estas empresas de seguridad, entre comillas, que en la práctica terminan actuando también como una suerte de bandas delincuenciales que tienen permiso para tener armas. Así es. Ese es uno de los problemas, porque en la práctica son un tipo de organización criminal que está proporcionando los servicios de chalequeo, ¿no?, a otro tipo de organizaciones que requieren estos servicios porque a su vez están amenazadas por otros, ¿no? Una empresa como R&R debe tener autorización para poder funcionar de parte de la SUCAMEC. Y en La Libertad hay una dependencia de la SUCAMEC, muy cerca de la Plaza de Armas. Entonces, por eso insisto, que se hace muy necesaria el pronunciamiento del Ministerio de Interior con respecto a si esta R&R, como empresa de seguridad, tenía registro o no, y quiénes son los apoderados si lo tiene. Y por otra parte, la Policía Nacional tiene que salir a declarar, yo no sé por qué esperan tanto, para decirnos si en efecto estos dos suboficiales están involucrados en esta empresa. Porque además se viene diciendo que ellos contrataban bajo amenaza.
¿no? Hay una serie de versiones que dan algunos que conocen a R&R o que han estado de momento prestando servicios para esta empresa, que eran reclutados bajo amenaza. Entonces estamos hablando ya inclusive de una variante del trabajo forzoso, ¿no? O de explotación laboral. Entonces esto complica mucho. En cualquier caso estamos hablando de un escenario absolutamente criminal. Y aquí sí tiene que existir una explicación de este traslado de responsabilidad que hace la empresa formal también, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, creo que tiene que también la empresa formal aclarar cómo así, hasta dónde llega su nivel de control con respecto a sus proveedores, digamos, Sobre ¿no? todo porque tenemos 13 fallecidos. Exactamente. Y son 13 familias que ahora se preguntan, ¿quién nos va a apoyar? ¿No? Conversábamos con algunos de ellos que decían, nadie se ha presentado, no sabemos si es que alguien nos va a ayudar con los féretros, con el sepelio, con el lugar del entierro, si es que ellos van a tener algún tipo de indemnización, si estaban asegurados para el trabajo peligroso que ellos hacían. No tienen ninguna información de eso. Lo que está claro es que no tienen nada. Inclusive hay familiares de algunas de las víctimas que no tienen recursos para llegar a retirar el cadáver. Y lo que también me preocupa es que aún permanecen 4 sin identificar. Entonces tampoco es que uno puede tener un NN en un registro de una empresa de seguridad. Entonces, bueno, creo que hay mucho pan por rebanar y mucha explicación que solicitar al respecto, ¿no? Sí, y bueno, vamos a escuchar al premier Gustavo Adriancén, porque ya hay 4 mociones de censura que se están presentando en el Congreso de la República, que están buscando las firmas. Me parece que hay 2 que ya consiguieron las 33, pero el premier se ha pronunciado al respecto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo y lo comentamos. Ya. Yo tengo en este oficio muchos años y no recuerdo que en ningún caso a un premier se le hayan presentado 4 mociones de censura simultáneamente. En todo caso, no me gusta hacer historia de los anales parlamentarios por un hecho como este. Confío en que en los días próximos vamos a poder tener oportunidad de dialogar con estas bancadas y ojalá logre persuadirlos. Mire, yo tengo una amplísima vocación de renuncia, amplísima. Si yo tuviera la certeza que dando un paso al costado contribuiría en el cese de la delincuencia urbana o del crimen organizado, no dude usted que lo haría, sin pensarlo 2 veces. Ojo, pero no quedó ahí, ¿no? Porque lo que dice el premier es que cambiando de ministros, en realidad no se soluciona el problema de fondo. Él lo que ha dicho es que en caso se necesite una recomposición del gabinete, porque a él lo saquen, y no haya la confianza respectiva, que la presidenta tiene toda la potestad constitucional de cerrar el Congreso de la República. Vamos a escucharlo también. Quiero compartir con ellos la preocupación que me genera no mi salida o eventual censura, la recomposición de un nuevo gobierno obliga, entre otras cosas, a quien eventualmente pudiera asumir el cargo, tener que presentarse dentro de los 30 días al Congreso para emitir un voto de confianza. Imagínate tú, Jimmy, por un instante, que censurado a Adriancén al entrante no le den la confianza. A partir de ese momento la Presidenta de la República constitucionalmente puede disolver el Congreso. Estamos en mayo, llegaríamos a junio, todavía hay tiempo. Bueno, entonces es una suerte de amenaza también al Congreso de la República. ¿Tú qué lectura le das, Ricardo? Bueno, en primer lugar creo que él tiene que entender que lo que se están exigiendo es una señal política. O sea, nadie está diciendo que él salga a hacerse cargo de la seguridad. Para eso tiene un ministro del Interior. Y para eso tiene una política nacional de seguridad a 2030 que incluye una serie de responsabilidades multisectoriales. Que por cierto, creo que también había que evaluarlas porque me da la sensación que esas responsabilidades tampoco se están aplicando. Pues la política de seguridad es mucho más amplia que el Ministerio del Interior. Entonces, pero lo que se está diciendo es, aquí se hace necesario ya una movida política, una expresión política
Y creo que lo que hace falta, justamente para calmar un poco la situación de esta tensión extrema que estamos viviendo, con un porcentaje muy bajo de aprobación de la presidencia, creo que la presidencia de la República necesita un poco de aire. Y creo que ese aire lo puede dar un cambio en el gabinete, ¿no? Con gente que, con una agenda mínima que se plantee en este nuevo gabinete para llegar, digamos, con un mejor aire al año 2026. Estamos ya en un proceso electoral. Esta suerte de que podamos cerrar el gabinete si no se le da confianza, es también sí, yo también lo leo como una amenaza velada, es decir, vamos a cerrar el Congreso de la República. Entonces él está proponiendo, es decir, o me quedo o lo que viene es el caos. Entonces, esta no es la respuesta política que se está pidiendo. Lo que ahora, es otra la respuesta, ¿no? El tema de refrescar el gabinete, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero lo que parece para la presidenta de la República es que ella prefiere seguir manteniendo a su lado a estos personajes cuestionados, y uno de ellos es el exministro Santibáñez, ¿no? Que hemos visto dando ciertas demostraciones de poder también, porque él se ha lucido en estas conferencias, lo ha hecho adrede, lo ha hecho a propósito, porque sabía que las cámaras perfectamente lo iban a ponchar, conversando con el presidente regional de La Libertad, con los jefes policiales, acercándoseles, hablándoles al oído. Esa es una clara señal de decir, me sacaron del gabinete, pero acá yo sigo. Está pechando al Congreso. La presidenta de la República está pechando al Congreso. Por eso digo que hay una serie de mensajes equivocados a nivel político como parte de las expresiones que tiene la presidencia de la República. Uno, o sea, poner en un alto cargo, en un cargo nuevo, que es un cargo... Inventarle un cargo. De monitoreo y de coordinación interinstitucional, es decir, con todos los ministerios. Eso es algo muy extraño, porque de alguna forma es también un rol del primer ministro. Exacto. ¿No? Y por otra parte, con un ministro del Interior recién ingresado, que se sabía que sus condiciones no eran precisamente las mejores en las relaciones que tenía con Santibáñez, de Díaz Zuleta me refiero, imponerle dos viceministros, uno que era cliente de Santibáñez y el otro que fue su director general de inteligencia como viceministros. O sea, en la práctica Santibáñez sigue teniendo control, me parece que de ese sector. Y además lo están nombrando director de SUCAMEC, ¿sí? De esta entidad que debe estar controlando a estas empresas de seguridad, que debe estar controlando el traslado de explosivos para la minería, no solamente la formal, sino qué está pasando con los explosivos que van a la minería ilegal. Entonces se le está dando cada vez más poder y bueno, o sea, ahí creo que el Congreso de la República, bueno, está alimentando a que el Congreso de la República también tenga una reacción un tanto pues airada, y que creo que en ese sentido se va a poner también en las discusiones, intuyo, esta situación como una suerte de decirle al primer ministro, miren, nos están tomando el pelo con el señor Santibáñez. Ya esto está, digamos, pasándose de castaño oscuro. Ha ocurrido un hecho lamentable, sin lugar a dudas los estados de emergencia que ustedes han determinado no están funcionando, y hay además una retahíla de ministros cuestionados que han sido llamados al Congreso: el ministro de Educación, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y en fin, varios más, ¿no? que han sido llamados al Congreso a dar explicaciones. Entonces, eso es también un elemento de cansancio ya políticamente hablando de este gabinete, y me parece que sí sería conveniente un refrescamiento, ¿no? Y con una agenda mínima, insisto, para llegar con un mejor pie al proceso electoral y al nuevo gobierno. Y bueno, la cereza del pastel es el tema del aumento de sueldo, ¿no? Que también el premier Gustavo Adrianzen ha salido en su defensa. Habló también el titular del MEF dando explicaciones sobre este informe que fue revelado por nuestra jefa de investigación, y ha dicho que si bien no es un tema que ha sido ya decidido, bueno, el hecho de que lo defienda ya da luces de lo que podría pasar en los próximos días. Vamos a escucharlo. Hay una ley que tiene un estricto cumplimiento y que tiene todo un procedimiento bien determinado, ¿no? Y el informe que se ha emitido es en el marco de ese procedimiento, ¿no? Hoy en día la remuneración del presidente de la República del Perú
solamente supera en nivel a la de Bolivia, ¿no? Está en el penúltimo lugar en América Latina. Hace más de 10 años se tomó la decisión de hacer un recorte sustancial de la remuneración presidencial. Y todos tenemos que tener bien claro que el presidente de la República es el jefe supremo del Estado. No hay una decisión tomada al respecto, nada de eso se ha discutido hasta la fecha. Todos los que estamos en esta mesa, todos ganamos más que la Presidenta de la República. Todos. La Presidenta de la República, con la remuneración que actualmente tiene, cobra aproximadamente lo que un director general de cualquier ministerio. Eso también debe ser un hecho que nos lleve a reflexionar. Bueno, esto ya parece un hecho, ¿no? O sea, si lo están defendiendo es porque lo van a aprobar. Sí, yo en lo personal me parece que la primera figura política del país debe tener el salario que corresponde. Ahora, eso va a jalar, no va a jalar los salarios de los ministros, eso va a jalar los viceministros, entonces puede haber una cascada de aumentos. Creo que eso es lo que está evaluando el ministro de Economía, no sé si es el mejor momento. O sea, creo que eso técnicamente podría ser razonable que la presidencia de la República esté mejor pagada, ¿no? No que sus ministros estén mejor pagados que la presidencia de la República, pero no ahora. No ahora, donde es donde hay un 3% de aprobación de la señora presidenta. Bueno, pero claramente no le importa, ¿no? A la presidenta. Bueno, da la impresión que no le importa porque entiendo que ella no ha dicho tampoco, no es el momento para incrementos, dejen las cosas como están, en todo caso que sea para efectos del siguiente presidente, ¿no? Que sería un poco un gesto, un gesto noble por parte de la presidencia de la República, o sea, decirle, ok, vamos al incremento, pero para el siguiente presidente. Bueno, parece que da la impresión de que sabe lo que se le va a venir y quiere ir haciendo caja de aquí al 2026. Al menos para tener alguito, dirán, ¿no? Porque el futuro político de la presidenta Dina Boluarte no creo que vaya a ser nuevamente electa en algún cargo de elección popular, ¿no? Difícilmente. Difícilmente con ese nivel de aprobación actual. Y creo además que, regresando un poco al Congreso de la República, ellos están en estos momentos viendo cómo tomar distancia también de de este problema, ¿no? Estar asociados a la defensa del Ejecutivo como han estado siendo asociados, y además hay evidencias de esa zona de compromiso entre bancadas del Congreso de la República con el Ejecutivo. Me parece que ese apoyo se va a ir alejando cada día más y en ese sentido van a poner al Premier en un aprieto si es que realmente se aprueba la censura, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por haber venido el día de hoy. Nos toca hacer una pausa muy breve y cuando